hermano Luis Monti y dijo, ay, otra vez. ¡Aleluya! No lo vengo a regañar. Dios bendiga, hermana Silvia, amén, por estar en este lugar primera vez. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Tienen a los niños, ¿verdad? ¿Andan los niños con usted? No son de ella los niños, no. Oh, gloria a Dios. Amén. Son suyos, ¿verdad? Yo me parezco. Amén. Son de ella. Amén. Así que, hermana Silvia, damos gracias al Señor porque el Señor, es la voluntad del Señor que sea en este lugar. Amén. El que usted haya venido para este lugar. Yo voy a pedir permiso, me voy a quitar la mascarilla. Con 6 pies de distancia, no me voy a mover de este lugar. No se preocupe, no le voy a gritar en esta noche. Amén. Damos gracias al Señor, hermano, porque dijo hermano Julio que nosotros no somos de azúcar. ¿Ven? Hoy como que el agua, hermano, no hizo salir a muchos. Amén. Gloria a Dios, pero damos gracias al Señor porque nosotros estamos en este lugar. Porque usted y yo sabemos el compromiso, ¿verdad? Y un compromiso que no es con el hombre, es con Dios. Amén. Usted sabe, amén, el compromiso que tiene con Dios a cual usted le sirve. Amén. Ese es lo lindo. Así es que en esta noche venimos a gozarnos acá, hermano, y yo traigo una palabra de parte del Señor para todos ustedes en este lugar. A Dios le plació que en esta noche yo trajera, amén, lo que es su palabra. Así es que yo le voy a pedir en el nombre de Jesucristo que se ponga de pie y vamos, amén, a entrar en la palabra del Señor. Amén. Vaya al libro de San Mateo, amén, en el Nuevo Testamento. Libro de San Mateo, amén, una palabra muy hermosa la cual el Señor, amén, dio ahí puso en mi corazón para que yo la trajera en esta noche en este lugar. Libro de San Mateo capítulo 7, amén, bendito sea el Señor. Amén. Libro de San Mateo capítulo 7, amén, versículo 21, amén. Vamos a leer el versículo 21 al 23, amén. Así que cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Libro de San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tenemos todos, hermanos. Una vez más, amén. Lo vamos a leer todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia lavada con la sangre de Cristo dice: amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, yo vengo delante de tu presencia en este lugar, Señor. Me humillo delante de ti, Padre Santo, y te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón, Señor. Esta palabra, Dios amado, que tú me has mostrado, Señor, ahora, Padre Santo, hoy yo quiero hablarla conforme a tu voluntad, conforme tú me la has dado, conforme tú, Señor, hoy me la mostraste, Padre Santo, y te pido por este pueblo que está en este lugar, Señor, por cada uno de mis hermanos, que no han sido ellos, sino tú trayéndolos, Padre, a este lugar, Señor, que puedan recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Y yo prometo darte toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse en este lugar, hermano. Amén. No siente la alabanza. Amén. Siempre alabe al Señor. No está alabando acá al hombre, está alabando a Dios, amén, a un Dios vivo. Vivo, ¿por qué? No lo puede ver usted, pero lo puede sentir. Yo puedo sentir su presencia dentro de mí, amén. Al momento que yo entro en ese lugar, siento la presencia del Señor. Dios bendiga también a todos los que están viéndonos a través, amén, de Facebook, a través de internet, amén. Aquellos que están en El Salvador, amén, Dios les bendiga hasta allá en El Salvador. Amén, reciba un cordial saludo de parte nuestra, de parte de la iglesia en este lugar. Amén. Estamos también adorando al mismo Dios que ellos adoran allá. Amén. Eso es lo lindo del Señor.
una palabra, hermano, donde, amén, el Señor, cuando usted ve al principio de donde leímos esta palabra de nuestro Dios, el Señor Jesucristo hablando por una palabra, usted la puede sentir fuerte por un momento. Amén. Muchos toman esta palabra para juzgar a otros, para juzgar a aquellos que tal vez no están haciendo, amén, muchas veces ellos dicen la obra del Señor, o no están metidos, amén, dentro, amén, de, como dijo hermano Julio, del fuego del Señor. Y muchas veces nosotros como cristianos nos equivocamos al tomar esta palabra para juzgar a otros. Pero en este lugar, hermano, recuérdese que Dios no ha puesto jueces, amén. Jueces Dios lo tenía en aquellos tiempos, pero ahora ya no hay jueces en este lugar. Bendito sea su nombre. Déjeme decirle una cosa, que dentro de las iglesias no hay jueces, amén, jueces hay, ¿verdad? Como lo es en este estado, en cada país, amén, jueces terrenales, pero dentro de las iglesias no hay jueces para poder criticar a otros, amén. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, déjeme decirle, amén, que Dios hablaba a mi vida y como tema yo le traigo, usted está dentro del propósito de Dios. Todos estamos dentro del propósito de Dios. Qué lindo es cuando usted escucha y dice, wow, estoy dentro del propósito de Dios. Qué bonito es, pero hay algo, yo quiero que me ponga atención a esto, que dentro del propósito de Dios que usted y yo estamos, quiere decir que dentro de ese propósito, usted y yo no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, sino la voluntad del Padre. Y ahí es donde muchos, hermanos, hoy en día vamos caminando equivocadamente. Porque cuando leemos el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús hablando estas palabras, diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, y con eso usted va a tener entrada en el reino de los cielos. Jesús se lo está aclarando en esa noche, en este lugar, por medio de su palabra. Porque dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre hicimos milagros, como dice la palabra del Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. Pero no es eso. El Señor nos quiere aclarar en esta noche, hermano, que no es eso lo que a usted y a mí en aquel día entraremos al reino del Señor. No es por lo que nosotros hagamos muchos. El día de anoche estuvimos, amén, en un estudio bíblico y yo le decía a los hermanos, claro, amén, que la fe tiene que ir acompañada por las obras. Bendito Dios, amén. Y las obras con la fe de la mano. O sea, yo les decía, o sea que sin obras la fe es muerta. Y sin la fe las obras son muertas. O sea que no es solamente porque usted haga obras, amén, en aquel día usted va a tener entrada en aquel lugar. Quiere decir, como dijo el Señor Jesús, sino haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están en este lugar para hacer la voluntad de Dios? Y es que mire, ese tiene que ser el lema del cristiano hoy en día. Pero nos equivocamos como humanos nosotros. Hoy el humano se está equivocando en esa manera de que no le piden al Señor. Es decir, Señor, ¿será que es tu voluntad? Aleluya. Amén. Señor, ¿será que está en tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya para ese lugar? Señor, ¿será tu voluntad que yo, amén, me vaya para ese trabajo? Porque es muy importante eso, hermano. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, claramente estaba diciendo que ya no se pertenecía a él mismo. Recuérdense que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. A precio de sangre nos compró. Ahora usted ya no se pertenece. Ahora usted ya no se manda. Yo no me puedo mandar solo.
Ahora hay uno que me manda y tengo que obedecer. Aleluya. Y se llama Jesucristo. Amén. Ahora, siempre yo tengo que decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Y el mayor ejemplo lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando vino a esta tierra y el Señor anduvo en esta tierra, Él siempre decía, en cada lugar donde iba a predicar, en cada lugar donde Él meditaba, que se haga la voluntad de mi Padre. Él siempre mencionaba. Amén. En el libro de San Juan, si usted lo quiere buscar, capítulo 6, versículo 38, ahí él mismo aclara y dice que Él ha venido del cielo, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo había enviado. Amén, así es. Entonces, muchos en estos tiempos lo que están haciendo es enviándose ellos solos, hermanos. No están dejando que Dios los envíe. Aleluya. Y él, mire, en el propósito de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Cuando nosotros estamos en los propósitos de Dios y vamos caminando bajo la voluntad de Dios y dejando que sea la voluntad de Él, déjeme decirle que ahí, amada iglesia, ahí, querido hermano, usted va a tener éxito en su vida. Porque ¿cuál es el éxito de hoy en día del ser humano? Muchos estamos equivocados. El ser humano hoy dice, el éxito de un día es que, amén, se gradúe como doctor, amén, se gradúe como científico, se gradúe como un médico, se tenga mucho dinero, tenga casa de lujo, tenga carros de lujo. Déjeme decirle una cosa, que eso no es que usted diga, lo tengo todo. Soy exitoso, como muchos dicen. Muchos porque lo tienen todo, porque son ricos, porque son millonarios, dicen, yo soy exitoso. Están equivocadas esas personas. El mayor éxito en nuestra vida es cuando nosotros dejamos que se haga la voluntad de Dios. Hermano, nosotros debemos de entender que usted va a ser exitoso haciendo la voluntad de su Padre, no su voluntad. Amén. Pero muchos hoy en día vamos caminando y haciendo nuestra voluntad, pero decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como el apóstol Santo, Pablo. aleluya. No, hoy no era la voluntad de Dios que estuviéramos allá con los hermanos mire, pero Santo. no, hoy no era la voluntad de Dios que yo fuera para la iglesia. Aleluya. Hoy la voluntad de Dios estaba en que yo me iba a quedar aquí en casita. ¿Cómo es eso, hermano? La voluntad de Dios es que dice que desde que Él hizo la creación, desde que Él creó al humano, al hombre, lo creó para adorarlo a Él. Amén. Para eso. Qué importante de nosotros eso. Ahora, mire, cuando usted va a ser exitosa y exitoso, hermano, es haciendo la voluntad de Dios. Todo bajo su voluntad. Ese es el mayor éxito que nosotros podemos lograr. Que al usted llegar a la casa y al acostarse ya para irse a dormir, que yo cuando llegue diga, gracias Señor, porque hice lo que tú me dejaste que hiciera y era tu voluntad. Y lo pude hacer, Señor. Ese es el éxito más grande. Aleluya. Y usted dice, gracias Señor, porque me permitiste hacerlo. ¿Cuántos dicen así? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Hay poder. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de aquel que nos llamó. Muchos hermanos se están llamando a ellos mismos cuando Dios no los ha llamado. Muchos se están poniendo ellos mismos cuando Dios no los ha puesto. Santo, aleluya. Aleluya. Y una de las cosas, el ejemplo más grande es Jesucristo. Siendo Dios, dice que no escatimó ser igual a Dios, sino que vino a esta tierra y vino y se humilló. Amén. Amén, como humano. Caminó en esta tierra como humano. ¿Y sabe qué aprendió el Señor Jesús en esta tierra? Aprendió la obediencia. A ser obediente. Amén.
Porque obedeció todo lo que el Padre le había mandado hacer. Pero muchas veces al cristiano, al Señor, le está diciendo las cosas que tiene que hacer y el hombre y la mujer no lo hacen. Aleluya. Mire qué tremendo. Entonces, ¿y estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Porque si hacemos nuestra propia voluntad, déjeme decirle que lastimosamente vamos a fracasar. El ser humano cuando hace su propia voluntad fracasa, hermano. Mire, puede tener una iglesia, hermano, de 15,000 miembros. Pero si esta iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, aunque tenga 15,000, 20,000 miembros, va a fracasar de un momento a otro. Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo su propia voluntad. Y muchos dicen, no, pero si yo hago la obra que el Señor me ha mandado a hacer, pero la obra la están haciendo para su propia conveniencia. Para ellos mismos. Para su propio beneficio. Y usted y yo sabemos que en este lugar no estamos para nuestro beneficio. Estamos para el beneficio de Dios, del Padre. Cuando nosotros decimos esas palabras, hermano, el Señor lo está viendo. Y ahí es donde viene el éxito en el cristiano y en la cristiana. Muchos, como hoy en día, una iglesia de 100, de 50 miembros, dicen, me siento fracasado. Porque solamente 100 miembros y ve la iglesia que tiene 10,000 miembros, 500 miembros. Y dice, wow, esa es una iglesia con éxito, porque mire cuántos miembros. ¿Y que no es eso el éxito, hermano? Usted puede ser 30, 25, 15, pero si ustedes están haciendo la voluntad de Dios, es igual como una iglesia que tenga 15,000 miembros que también están haciendo la voluntad de Dios. Usted está siendo exitoso porque está haciendo la voluntad del Padre. Y eso hemos venido a hacer en este lugar, hermanos. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y el éxito mayor se lo llevó a él. Hizo milagro como ningún otro hombre pudo hacer en esta tierra. Caminó sobre las aguas como nadie lo ha podido hacer. Levantó enfermos, levantó paralíticos, amén, hizo resucitar a muertos como ningún hombre lo ha podido hacer, ni lo va a poder hacer. Amén. Y fue él. ¿Pero por qué? ¿Por qué obtuvo ese mayor éxito? ¿Por qué fue exitoso? Porque hizo la voluntad de su Padre. Amén. Moisés. Hermano, si hablamos de Moisés, un hombre con milagros extraordinarios, sorprendentes, un hombre que se para en aquel lugar y aquellas aguas dice que comienzan a levantarse y aquel mar a abrirse en aquel lugar. Escuchen los milagros que Moisés hizo en aquellos tiempos y fue exitoso. Y no es que Moisés, hermano, oraba y era un hombre de oración, o que ayunaba y ayunaba y ayunaba, porque cuando Moisés abrió el mar rojo, la Biblia no dice que Moisés ni había ayunado. Aleluya. ¿Pero qué lo hizo eso? Obedeció al Señor. Aleluya. Obedeció al Señor. Ahí está la clave. La obediencia. Obedeció al Señor. Moisés no había planeado, hermano, en decir, no, Moisés no se había sentado a planear, bueno, voy a hacer esto para ir a sacar a aquel pueblo que está siendo esclavizado. Mi pueblo, mi familia. Moisés no lo planeó, lo planeó Dios. Él llamó a Moisés. ¿Moisés qué hizo? Dios lo llamó y Moisés dijo, heme aquí. Dios lo envió y Moisés dijo, amén. Dios lo llamó y Moisés respondió.
Dios lo envió y Moisés fue. ¿Está entendiendo, hermano? Ahí está la clave para nosotros. En la obediencia. Hombres que han hecho extraordinarias cosas, hermano, y no es necesario. Miren, muchos se atribulan y hasta se van de la iglesia porque dicen, yo me voy a salir de la iglesia porque yo no siento que Dios me use. Dios quizás no me ha dado ninguno de sus dones. Dios quizás no me quiere usar. Yo quiero hablar lengua y el Señor nada. No me bautiza el Señor. Usted sabe, hermano. ¿Ah? El Señor no me ha dado el don para sanidad y yo pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos no se sanan. Y si usted está así, hermano, pregúntele a Noé. Aleluya. Gloria a Jesús. Pregúntele a Noé. Noé, no dice la Biblia que Noé oraba para que los enfermos se sanaran. Y Noé fue exitoso. A punto que no hay hombre como Noé en la fe también. Abraham dice que es el padre de la fe. Usted puede tener fe y mucha fe, pero no como la fe de Abraham, como la fe que él tuvo. Pero ¿dónde tuvo el éxito de Abraham? En que obedeció. Obedeció al Señor. Gloria a Jesús. El Señor lo llamó y Abraham fue. El Señor le dijo, Abraham, tienes que salir de ese lugar. Yo quiero hacer cosas grandes contigo. Yo quiero hacer de ti una gran nación. Y Abraham le creyó al Señor. Y tuvo éxito Abraham. Éxito que hasta dice la Biblia que no hay hombre que Abraham es el mejor amigo del Señor, de Dios. Escuche bien. Su amigo de confianza. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Usted está meditando en lo que en esta noche yo le quiero a usted dejar entender lo que la palabra del Señor nos quiere dejar entender. Que mientras usted esté dentro de la voluntad del Señor, haciendo la voluntad del Señor, pase lo que pase, hermano, usted está en la voluntad del Señor y nada le va a pasar. Amén. Y si no, pregúntele a Pablo. Pablo, un hombre como Pablo, hermano, sorprendente. Un hombre que como Pablo, de todo lo que hacía, después que conoció a Jesucristo, en aquel lugar donde solo con que él cantara himnos al Señor, se rompieron las cadenas y las paredes de aquella cárcel, dice que se cayeron. Pablo. ¿Pero qué hizo a Pablo todo eso? La obediencia. En que él estaba dentro de la voluntad del Señor. Dice que por un momento Pablo iba de viaje y no iba para Macedonia. Escuche bien. Pero luego el Espíritu Santo llegó a Pablo y le dijo, Pablo, tienes que ir para Macedonia. Y que se fue a encontrar en aquel lugar. Allí se encontró con aquella divina a la cual tenía un espíritu, un demonio. ¿Y qué hizo Pablo? Fue y la reprendió ese espíritu. O sea, estaba en la voluntad de Dios, en que no iba para el lugar donde iba, sino que el espíritu le dijo, tienes que ir para Macedonia. Y sabía lo que estaba ahí, pero Pablo lo hizo. ¿Por qué? La obediencia. ¿Me está usted entendiendo, hermano? Aleluya. Aquí no es que usted se mande solo, aquí es que el Señor lo mande a usted. El Señor lo dirija a usted. Bendito Dios. Y ese es el mayor éxito. Usted esté en este lugar, aunque a usted la critiquen y le digan lo que le quieran decir, mientras que está dentro de la voluntad de Dios, todo está bien. Amén. Bendito Dios. Aleluya. No se preocupe, hermano o hermana. ¿Ah? No se preocupe. Iglesia, no se preocupen porque vean 10, 15. ¿Por qué se preocupan si ustedes están haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué se van a preocupar?
El preocuparse es cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Ahí, como acabamos de leer en el capítulo 7, del 21 en adelante, si usted ve, amén, en los versículos que leímos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estos no hacen la voluntad de Dios, que hacen maldad. Entienda esto. Pero si usted y yo nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios en aquel día le va a decir apartados de mí? ¿Verdad que no? Debemos de entender esto. ¿Acaso Juan el Bautista, que Juan el Bautista, hermano, también otro hombre poderoso, dijo el mismo Dios que no iba a haber profeta como Juan el Bautista? Y si vamos y le preguntamos a Juan el Bautista cuántos enfermos sanó. Santo. Aleluya. Pero el mismo Dios dijo, no va a haber profeta en la tierra como Juan el Bautista. Amén. Mire, hombres con éxito para que vean. Porque no vinieron a esta tierra a hacer la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Amén. Pudiera decir Juan el Bautista, bueno, yo no tengo éxito en mi vida porque es que yo no sano enfermo, ni tan siquiera un dolor de cabeza. Pero es que el Señor no lo había enviado para eso. Entendamos eso nosotros. ¿Para qué lo había enviado? Para que dijera y viniera a preparar el camino para aquel que habría de venir. Para eso el Señor lo había enviado. Para eso Juan el Bautista estaba en los propósitos de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Ahora pregúntese, porque es que muchos hoy en día hasta se van de la iglesia por eso, hermano. Santo. Aleluya. No, yo me voy a salir porque es que no, ni cantar puedo. Santo. Fíjese cómo son las cosas. Ni orar puedo, Señor. Mientras usted está dentro de la voluntad del Señor, usted ahí estése quieto, hermana. Estése quieto, que Dios haga lo que tiene que hacer. Aleluya. Señor, que es tu voluntad que yo esté aquí me voy a estar, Señor, hasta que tú digas, hasta que tú me hables. Si tú no me dices que me mueva, yo no me muevo, Señor. Y si tú me dices que me mueva, yo me voy a mover. Ay, gloria a Jesús. Aleluya. Mire cómo son las cosas. Pero muchos llegan a la iglesia y la criticaron ahora, me criticaron, ya no voy mañana. Y hay quienes hasta se mueven de estado, hermano. Santo. Y no de estado de iglesia, porque ahí ya no voy porque me criticaron. Hermano, entienda esto, que es que debemos de pasar un proceso. Y ese es el proceso que usted está pasando. Y el proceso no se va a ir de usted, aunque usted se mueva de iglesia o se mueva de estado. Allá donde usted vaya, ahí va a estar el proceso, porque viene de parte de Dios. Amén. Todos, hermanos, vamos a pasar por eso. Todos. En la Biblia está un ejemplo cuando Dios no le agrada de las personas que no hacen su voluntad. Vamos y preguntémosle a rey Saúl. No hizo la voluntad del Señor. El Señor le dio una orden y Saúl no la quiso obedecer. Y Saúl lo que dijo fue, bueno, con unas vaquitas, con unos animales ahí que yo santifique y todo esto, el Señor lo voy a tener contento. Pero ¿qué le dijo Samuel? Saulito, Señor no ve los sacrificios que tú haces, esas vaquitas, esos animalitos que has matado. El Señor mira tu corazón.
tu obediencia. Al Señor no le interesa, hermano, que usted esté diezmando y hasta doble diezmo usted traiga a la iglesia y no haciendo su voluntad. No, no, no. Mucho cuidado con eso. Porque muchos hacen la voluntad del mismo y dicen, bueno, esta semana con este diezmo que le lleve al Señor, yo sé que al Señor la voy a tener contento. No, hermano, no nos equivoquemos. No es así. El Señor no trabaja de esa manera. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue destituido de su reino. El Señor rápidamente lo quitó del trono. Para que usted vea, para que usted entienda. Entendamos esto, hermano. Que lo más lindo es que nosotros vayamos caminando en obediencia a Dios. Haciendo su voluntad. Y su voluntad es estar en este lugar. Es que usted esté en este lugar, es que usted esté dentro en este lugar, porque Él sabe cómo lo va a usar a usted. No se preocupe, no se apresure, no se adelante a la voluntad de Dios. Es al tiempo de Dios. Amén. Es al tiempo de Dios, no se adelante. ¿Qué hubiera sido de David, del rey David? Un hombre, hermano, un rey que yo admiro al rey David. Se equivocó muchas veces, claro. Tenemos errores, hermano, somos humanos y nos equivocamos. Pero David supo reconocer. Y no hay hombre como David que dice que tenía el corazón como el de Dios. Bendito Jesús, aleluya. Mire qué lindo. Y David no se adelantó a los propósitos de Dios. Y David no se adelantó a la voluntad de Dios. Y recuérdese que la Biblia dice que de muy joven David fue ungido como rey. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Pero David no se adelantó a eso. David no dijo, bueno, ya me ungieron como rey, ahora voy a tomar mi lugar, yo me pertenece. No, 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 David esperó su tiempo. Tranquilo, David. Al tiempo de Dios. Iglesia, es al tiempo de Dios. No nos debemos de apresurar. Nosotros como humanos muchas veces apresuradas queremos las cosas y nos salen mal, hermano. Todo lo que vayamos a hacer, vamos al Padre y decirle, Señor, yo voy a hacer esto, pero será tu voluntad, Señor. Está en tu voluntad que yo lo haga. Aleluya. Porque usted no tiene estas piernitas solo por tener y porque las tiene, usted dice, bueno, yo las tengo estas piernas, voy a salir para tal lugar. Usted no se manda solo. Santo, amén, aleluya. Gloria a Dios. Pídale si es la voluntad de Dios. Muchos fracasan y muchos dicen, bueno, estoy pasando una mala situación en este país, me voy a regresar para mi país. Y vienen y se regresan. Pero lo más triste, hermano, es que no le pidieron la voluntad a Dios. Si era su voluntad que se regresaran. Y ahora están allá en su país. Mire qué tremendo. Y allá están igual o más todavía, más triste la cosa. Aleluya. ¿Por qué? Porque cometieron el error de no preguntar al Señor si era su voluntad. Amén, así es. Hermano, usted hasta para moverse de un trabajo a otro, usted debe de pedirle la dirección, la voluntad al Señor. Para moverse de un lugar a otro, hermano, hasta para usted moverse de donde está viviendo, de donde está rentando, si quiere irse para otro lugar, pídale al Señor, Él se la va a revelar. Amén, gloria a Jesús. Pero nosotros no, agarramos como que nosotros fuéramos nuestros propios dueños. No es así. Dios es el dueño de nosotros. Amén, amén. ¿Ah? Hermano, nosotros somos de Él, somos comprados. Ya no nos pertenecemos nosotros. Así que cada cosa que hagamos, pidámosle a Él la voluntad. Gloria a Jesús. En una ocasión David, mire qué tremendo esto. Cuando yo leí este pasaje, hermano, mi corazón se conmovió y verdaderamente que lloré con esto.
En 1 de Samuel, capítulo 30 en adelante, va a encontrar esta historia. Habla de David, ya dentro de la voluntad del Señor. David viene de pelear con sus enemigos, pero dice que cuando David va llegando a su lugar, a su vivienda, se encontró con aquel lugar desolado. Habían llegado los amalecitas y se habían llevado toda su familia, todos sus animales, todo ese lugar, hermano, lo encontraron hasta quemado. Amén. Miren lo que los enemigos llegaron a hacer en ese lugar. Y David no encontró nada. David buscaba a su familia, David buscaba a sus hijos y no los encontró. Los habían secuestrado, se los habían llevado cautivos. Y dice que David fue conmovido hasta un momento que lloró. Se quebrantó en ese momento David, llorando delante de la presencia de Dios. Y no solo él, sino que también dice que delante de él estaban sus soldados, que también lloraron por lo que vieron en ese lugar. Esa desolación, hermano, de un momento para otro, su familia, que él llegando a su casa no encuentre a su familia, no encuentre su casa. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? Claro que se va a conmover. Si hasta yo, leyendo la historia, mi corazón se conmovía. Porque imaginarse que sus enemigos le han secuestrado a sus hijos, a su familia, a su esposa. Y no solo eso, David no bastaba solo eso, hermano. Si usted lee la historia, dice que de todo lo que estaba sintiendo, también viene el pueblo y se levanta en contra de David. Santo, así es, hermano. Se levantó en contra del ungido de Dios, del rey, y que todo el pueblo lo quería apedrear. Mire qué cosa. No pasaba de una David y sale con que su mismo pueblo lo quiere apedrear por lo que está pasando. Que él tenía la culpa. Y yo mismo decía, esto era para que David, hermano, saliera corriendo, ¿verdad? Huyendo, ¿verdad? Porque así somos nosotros los cristianos cuando estamos pasando por el problema, por la situación. Míreme. Aleluya. Está más duro, corremos. Santo. Nos corremos, hermano. Pero David no hizo eso. Lee ahí, en el capítulo 30 de 1 de Samuel. Dice que David, de tan conmovido que estaba y quebrantado, llorando delante de la presencia del Señor, que no hallaba qué hacer, David llamó al sacerdote y le dijo, tráeme el efod. ¿Y qué pasó? Porque voy a consultar a Jehová. Y no me voy a mover de aquí hasta que Jehová no me diga lo que yo tengo que hacer. Amén, aleluya. Mire qué tremendo. Usted ve, mi hermano, pero muchos nos movemos sin consultar a Dios. Y por el que nos va mal. Y después nos quejamos. Y que no me ha ido bien ni aquí. Y que estaba mejor en aquel trabajo que en este. Y que estaba mejor en aquel apartamento que aquí. ¿Y acaso usted le preguntó al Señor? ¿Y acaso usted le consultó a Dios? Santo. ¿Y acaso usted le dijo al sacerdote, tráeme el efod? David corrió rápidamente y llamó al sacerdote. Y aquí hay una sola cosa. Yo voy a consultar a Dios primero. Que Él me diga lo que tengo que hacer. Mire, hermano, cuando nosotros hacemos eso es lindo. Es importante, amados hermanos, que le pidamos al Señor siempre la dirección. Que le preguntemos, ¿será tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad, Señor? Pregúntele, amado hermano, tómese un tiempo para eso y entonces usted va a ser exitosa en todo lo que usted haga, porque está en la voluntad de Dios. El Señor me dijo que lo tenía que hacer y lo hago y es su voluntad. Bendito Dios, amén. Aleluya. Pero el Señor no le dijo nada y usted lo hizo. Santo. Y no le salieron bien las cosas. Hay que ver.
como Saúl una vez más. Hermano, es fácil. Si es que mire, yo digo esto, es que el Señor nos dio la vida para que la lleváramos, y la vida al llevarla con Cristo va a ser fácil, pero es que nosotros la complicamos, hermano. Nosotros la complicamos. Usted, yo la complico. Nosotros mismos. Porque la misma Biblia dice que Dios no nos va a poner una carga que no podamos llevar. Dios no le va a dar una carga que usted no la pueda llevar. No es ese el Dios al cual nosotros le servimos. Él sabe con lo que usted puede. Pero el problema del cristiano es que no quieren ni eso, hermano. De servir ni le hablan a las iglesias. No quieren servir. A la hermana le tocó el día de culto hacer la actividad y dijo, hoy me voy a sentir enferma y no voy. Al hermano le tocó este día ir a hacer la limpieza a la casa del Señor y dijo, hoy salgo tarde del trabajo. Ese es el problema con nosotros, hermano. Amén. Siempre, amados hermanos, usted y yo debemos de ser direccionados por Dios. Jesucristo mismo nos ha dejado enseñado, es el mayor ejemplo, no ha habido otro como Él. Amén, conoció la obediencia en todo, obedeció a su Padre. Y a lo último, en aquella cruz, todavía que fueron las palabras que Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ayúdame. Él sabía que Él solo no podía, que necesitaba de su Padre. El mayor ejemplo es Jesucristo, hermano. Por eso esto es lo importante de nosotros en este lugar, dentro de la iglesia, dentro de este lugar, es que nuestra mirada debe de estar siempre en Jesucristo. Amén. El autor y consumador de todas las cosas. No ponga la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y póngase de pie, hermano. Ya no puedo darle más de lo que el Señor ha puesto que le trajera para este lugar. Donde recordemos esto, que el mayor éxito nosotros lo vamos a tener. Es que mire, es que no porque usted diga, es que no hay éxito en la vida cristiana. Claro que sí hay éxito en la vida cristiana. Hay cristianos exitosos. Hay cristianos exitosos porque están bajo la voluntad de Dios. Medite por un momento, órele al Señor. En esa noche, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor, Señor, una vez más, yo estoy en este lugar. Yo sé que estoy bajo tu voluntad. Bajo tu voluntad, Señor. Bajo tu dirección, Señor. Bajo tu propósito, Señor. Y ayúdame porque no me quiero mover. Dígale con sus mismas palabras al Señor. Adórelo por un momento. Abra sus labios por un momento. Dígale, Señor. Señor, así como aquellos hombres en aquellos tiempos. Oh, que ahora están en libros de la Biblia, en libros, en partes de tu misma palabra, porque fueron exitosos, no haciendo su propia voluntad, sino haciendo tu voluntad, Señor. Dígale al Señor, permíteme, Señor, hacer tu voluntad. Permíteme, Señor, hacer lo que tú me mandes hacer. Dígale al Señor, pero dígaselo con sus propias palabras, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a obedecer. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias, Padre Santo. Yo reconozco que eres tú el que me has ayudado, Señor. Que es tu Espíritu Santo, Padre amado, que en esta noche ha estado conmigo, Señor, en este lugar, poderoso Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque era tu voluntad, Señor, que en ese día yo fuera, Padre Santo, el que trajera tu palabra en ese lugar. Y es que tú conoces, Señor, y es que tú sabes
Santo, porque tú me das la fuerza, Señor, para seguir hacia adelante. Yo quisiera hacer el llamado en esta noche, si hubiera alguien en este lugar que tal vez no tenga a Cristo en su corazón, o alguien ha estado apartado del Señor y en esa noche siente el deseo en su corazón de reconciliarse con el Señor. Hoy en esta noche lo puede hacer. Hoy en esta noche Dios está dando la oportunidad. Hoy en esta noche Dios ha permitido que estés en este lugar porque estás dentro de su voluntad. Si hubiera alguien que quisiera aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, o se quisiera reconciliar con el Señor, lo puede hacer en este lugar. Puede pasar. Puede pasar a este lugar. Puede pasar acá al frente. Poderoso Dios, bendito Rey, yo clamo por este pueblo, por esta congregación, Señor, en este lugar, Padre Santo. Oh Señor, que día por día ayudes a cada uno de ellos, Señor, a caminar bajo tu voluntad, Padre Santo. Que no se muevan de donde están si no es tu voluntad, Señor. Que no se muevan de donde están, Señor, si tú, Padre Santo, no le hablas a que se muevan, Señor. Sea donde quiera, Padre. Que en nombre de Jesús yo te lo pido, Dios. Te lo pido en esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús. A cada uno, Señor, de los que están en este lugar, Padre Santo. Yo te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, Padre Santo. Que día por día, Señor, vayan caminando bajo tu voluntad, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice también al ministerio de alabanza, Señor, a estos jóvenes, Padre. Oh, Señor, ayúdalos,